Hola a todos, mi nombre es Karen García y hoy quiero hacerles una invitación para que hagamos un viaje sobre los 3 momentos de la historia del capitalismo. En este caso será sobre el análisis de la acumulación originaria, la metodologización del capitalismo y la aceleración social. Por lo tanto, me apoyaré con los aportes que han hecho Marx, Weber y Rosa. A pesar de que estos autores vivieron en épocas diferentes, describen perfectamente el mundo en el que seguimos viviendo. Empecemos por Marx. Él fue quien utilizó el término de acumulación originaria para referirse al verdadero origen del capitalismo. Para aquella época, habían algunos economistas clásicos que afirmaban que el surgimiento de este sistema fue por medio del ahorro, la diligencia y la prudencia de algunos pocos que, siendo laboriosos, acumularon sus riquezas, mientras que otros, por la pereza, derrocharon lo que tenían y tuvieron que conformarse con el trabajo asalariado. Aquí es cuando entra Marx y hace una crítica hacia ellos, en el que menciona que eso no fue así, que esto es una gran mentira histórica, que el verdadero surgimiento del capitalismo fue debido al despojo, la expropiación y de la violencia. Debido a esto, los campesinos fueron expulsados de sus tierras, perdiendo su medio de producción y viéndose obligados a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y aquí es cuando surge la división de clases. Por un lado están los que tienen el capital y por el otro los que se convierten en proletarios. Esto hace una gran referencia a la paradoja de la libertad moderna, que es cuando el trabajador podrá dejar de ser un esclavo, sin embargo la verdadera realidad es que sigue dependiendo del capitalista. El Estado, según Marx, tuvo un papel fundamental ya que legalizó la desigualdad con leyes, privatizaciones y políticas coloniales que expandieron el capitalismo por todo el mundo. Asimismo, Marx sostiene que a medida que el capitalismo se desarrolla, el capital tiende a concentrarse y a centralizarse. Por lo tanto, cuando hablamos de concentración nos referimos a que los capitalistas individuales acumulan sus riquezas dentro de sus empresas por medio de la reinversión de las ganancias. Y la centralización, por su parte, implica que los capitales independientes se fusionen o que ciertos capitales se apropien de ciertos capitales de otros, ya sea mediante la competencia o la adquisición de empresas más pequeñas. De este modo, el número de capitalistas disminuye progresivamente, mientras que la magnitud de los capitales individuales aumenta. Asimismo, Marx afirma que el capitalismo reemplaza la propiedad privada basada en el trabajo individual por una propiedad capitalista basada en la explotación del trabajo ajeno. Ahora pasemos a Weber. A diferencia de Marx, él no se centra en el origen violento del capitalismo, sino en su forma racional y organizada. Para Weber, el capitalismo moderno no es sobre el deseo de ganar dinero, sino en la manera metódica, planificada y calculada en la que se trabaja y se produce. Weber dice que este sistema se apoya de 3 pilares. Uno es el orden jurídico racional, que es donde todo se regula con leyes y contratos. 2. Una burocracia racional, que es cuando nos referimos a las jerarquías, reglas y funcionarios. 3. Una técnica racional, que es la que aplica la ciencia al trabajo y a la producción. Por lo tanto, aquí es cuando entra la ética protestante, especialmente la calvinista, que es cuando valoran el trabajo, la disciplina y el ahorro como deberes morales. Por lo tanto, el trabajo dejó de verse como una necesidad para convertirse en una vocación. Sin embargo, Weber también nos advierte sobre el costo humano de esta racionalización. A esta estructura tan organizada le vamos a llamar la jaula de hierro. Surge una sociedad donde todo lo miden, lo planifican y lo controlan.
a tal punto de que la vida se vuelve impersonal y mecánica. Uno podría llegar a considerar que este sistema funciona, sin embargo, las personas van a empezar a sentirse atrapadas. Ahora que llegamos a Harmon Rosa, es quien nos lleva este análisis al presente. Él nos dice que si hay algo que nos define de la modernidad actual es la aceleración. Todo va demasiado rápido. La tecnología, las comunicaciones, el trabajo, las relaciones y la forma en la que pensamos y sentimos. Rosa distingue tres tipos de aceleración. La tecnología, que es la que se basa en la maquinaria, el transporte y la información. La social, que se basa en el cambio de las instituciones y los valores. Y también está la del ritmo de vida, que es la que consiste en cómo la tecnología, nos hacen creer que la tecnología es una ahorración de tiempo, pero aún así en nuestra vida nos sentimos que vamos demasiado rápido y por lo tanto no nos queda tiempo de nada. Por lo tanto, Rosa nos menciona una paradoja, que entre más rápido va todo, más apurados nos sentimos. Y eso pasa porque el número de cosas de lo que queremos hacer crece demasiado rápido que el tiempo que tenemos. Rosa afirma que el capitalismo convierte el tiempo en dinero y que la cultura nos empuja a estar siempre haciendo algo nuevo. Sin embargo, el cuerpo y la mente, y sobre todo las instituciones, no soportan este ritmo. Como dice Rosa, vivimos en una sociedad desincronizada, donde todo ocurre al mismo tiempo, pero que nada se detiene. Por lo tanto, la falta de tiempo o la pausa de tiempo es lo que genera la ansiedad, la desesperación y el vacío. Ahora pasamos a las comparaciones. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los tres autores comparten la misma preocupación por este tema, cómo la modernidad está afectando la vida humana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada autor tiene su punto de vista. Marx nos explica cómo nace el capitalismo desde la expropiación y la desigualdad. Weber analiza cómo se organiza racionalmente, con leyes, burocracia y una ética del trabajo. Rosa muestra cómo el aceleramiento se vuelve incontrolable. Y si lo pensamos como una línea del tiempo, Marx nos habla del nacimiento del sistema, Weber su consolidación racional y Rosa de su crisis contemporánea. Por una parte, Marx ve injusticia y explotación, Weber ve burocracia y pérdida de sentido, y por último, Rosa nos expresa la ansiedad y desconexión humana. Aunque los tres son unos críticos, sus propuestas difieren. Marx cree en la transformación colectiva, mientras que Weber advierte el encierro sin salida. Por otra parte, tenemos a Rosa, que propone algo más íntimo: reaprender a resonar con el mundo, a recuperar el sentido del tiempo y la vida. Y por último, nuestra reflexión personal. Si lo pensamos bien, Marx, Weber, Rosa nos hablan del mismo sistema, sin embargo, en diferentes etapas. Marx nos habla de cómo nació, Weber cómo se estructuró y Rosa cómo se aceleró hasta perder el control. Cuando Marx habla del despojo de los campesinos, lo único que puedo pensar en cómo estamos actualmente. Comunidades desplazadas por megaproyectos, personas que pierden sus tierras, o incluso nosotros que entregamos nuestro tiempo y atención a las plataformas digitales. Antes los acercamientos eran de tierras, hoy son de datos. Ya no nos quitan las tierras, sino el tiempo. Con Weber pasa algo similar. Vivimos en una jaula de hierro, solo que de manera digital. Todos se miden, los pasos, las calorías, los likes, las horas de sueño. Nos volvimos burócratas de nuestra propia vida, siendo eficientes, productivos, pero cada vez más vacíos. Y Rosa, sin duda, describe nuestra época con precisión. Vivimos de una manera acelerada, agotada, conectados todo el tiempo, pero cada vez más desconectados de nosotros mismos.
nos cuesta detenernos y contemplar y disfrutar. Por último, los tres autores nos dejan como reflexión de que el capitalismo no hay que mirarlo únicamente desde el medio económico, sino mirar cómo esto transforma nuestra manera de vida, nos impulsa a correr, a producir, a consumir, y en ese proceso olvidamos simplemente por lo que quizás el reto de hoy no sea destruir el sistema, sino que deberíamos de humanizarlo, bajarle la velocidad y recuperar el sentido del tiempo de la vida.